métodos son estadísticos. Bueno, todos los métodos son estadísticos y algunos son probabilísticos también, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que tenemos esta información. Bien. Esto ya habíamos visto estos de aquí, vimos la forma en que evaluamos estas y estamos comentando la última clase esta gráfica, que es la rosa del oleaje del cianzuel, y qué es lo que significa cada uno de los datos que ya aparece y cómo se pueden interpretar, ¿sí? Tenemos este rango de alturas de ola, ¿sí? Para oleaje bajo, medio y alto, ¿sí? Tenemos estos valores. Bien, esto es el antecedente, ¿sí? Y eso fue lo que yo les pedí que fueran estudiando, cómo se evalúa la resultante de una viga simplemente apoyada con dos cargas uniformes. Bien, ¿cómo lo encontramos? Bueno, encontramos primero lo que es la resultante total. La resultante total o la resultante de esta fuerza, es igual a ¿qué? La carga W por la longitud 1. La resultante de esta otra carga, pues es la W2 por longitud 2. La resultante total, pues es la suma de estas dos. Y la suma de momentos en la es igual a ¿qué? Pues R1, la reacción 1 por su. En este caso es L1 sobre 2. Aquí se me borró, lo voy a corregir. Este es el brazo de palanca. L1 sobre 2 por R2, que es este de aquí. ¿De qué distancia? Pues L1, ¿sí? Que es esto más la mitad de esto de acá, que es L2 sobre 2. ¿Sí? Menos este de aquí por su brazo de palanca. Si hacemos un ejemplo, bueno, pues aquí sustituimos valores, nos da que la resultante pasa por 2.93. En este caso casi coincide con los 3 metros de la primera parte. Bien, esto es un simple recordatorio, ¿no? Para entender lo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí entramos con lo que es el ejemplo de esta luna. Me voy a cambiar de presentación. Tengo estas diapositivas, ¿sí? Y estas diapositivas lo que tenemos es voy a estarme moviendo en ellas. Como tengo que estarme moviendo entre ellas, me voy a cambiar de aplicación. Entonces, aquí les comparto las diferentes diapositivas. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, profesor. Sí, que... Pues yo nada más las veo, pero no las entiendo. ¿Bien? Pero bueno, esta está más fácil. ¿Bien? Vamos a... Lo que yo les había puesto. Vamos aquí a calcular la hora significante usando cartas del ciento. La gráfica que ya les había yo comentado, esta de aquí, ¿sí? Que tiene los valores de los rangos de alturas de ola. El ejemplo de la viga, ¿sí? Y
Pues vamos a empezar con el ejemplo. Aquí lo que tenemos es esta rosa de frecuencias, donde nos dice que 855 observaciones se tuvieron, 904 son observaciones para el oleaje local. Tenemos esto. Tenemos 18% de calmas en el oleaje local y 21% de calmas en el oleaje distante. Tenemos las diferentes direcciones y porcentajes. Presentaron los oleajes bajo, medio y alto. ¿Sí? Y en este caso tenemos 11% se presentó con oleaje bajo. No tenemos valores medios ni valores altos. Bien, entonces, esta es la tabla que nos da el Ciansuel. Entramos a buscarlas y esta es la información que nosotros podemos observar. ¿Sí? De esto de aquí, nosotros vamos a vaciar la información en una tabla. ¿Cómo vaciamos la información? Pues vemos en la dirección oeste, ¿sí? ¿Qué tenemos? Pues que tenemos para el oleaje distante, que son las líneas gruesas, un 23%. Para la dirección noroeste, aquí, tenemos un 42%. Y tenemos un valor de calmas 21%. ¿Se acuerda que yo les había dicho que la suma total de porcentajes nos tiene que dar el 100%? Si sumamos estos tres valores, pues no nos dan el 100%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien está queriendo entrar? ¿O alguien salió? No, ¿quién sabe? ¿Quién salió o quién entró? Muy bien, ¿quién salió? Bien, entonces, les comentaba yo, el total de observaciones, el porcentaje de observaciones en el oleaje local y en el oleaje distante, pues el total tiene que ser 100%, no puede haber menos. Entonces, aquí sumamos nosotros 23%, 42% más 21% nos da 86%. Nos faltan 14. Ese 14% se refiere a otras direcciones. ¿Qué son otras direcciones? Pues en la dirección este, sureste, noreste, sur, ¿sí? Como son porcentajes muy pequeños de cada uno de ellos, pues lo que se hizo fue sumar todos y dejarlos en ese apartado, ¿sí? Que son otras direcciones y el porcentaje en conjunto sí es significativo, pero para cada una de las direcciones pues es muy pequeño que pues no tiene caso ponerle sus valores. Bien. Tenemos 855 observaciones de este tipo de oleaje. Entonces, lo que tenemos en color amarillo son valores que obtenemos directamente de la tabla. No estamos haciendo nada nuevo. Tenemos ahí las 855 observaciones. Ahora, lo que yo quiero saber es, de este 23%, ¿sí? ¿Cuántas observaciones
equivale. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Divido 23 entre 855 y tengo 196. 42 entre 825 me da 356. No, perdón. No es entre. Es por. ¿Sí? Tengo un 23%, punto 23 por 855. ¿Nos da? Sí, a ver, chéquenle. No debe ser que yo esté mal. Punto 23 por 55 me da 196.65 observaciones. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, sí, este valor por 855 me da este de aquí. 2 por este me da este de acá. 14 por este me da este. Y así sucesivamente. Todos los lo multiplicamos por 855 para tener que, pues el total de observaciones. Sumamos esta de aquí, estas observaciones, y nos tiene que sumar 855. Aquí algo que yo les comento, que decimos es el número de observaciones. Ese cálculo está bien realizado desde el punto de vista conceptual, no está bien realizado. ¿Por qué? Porque las observaciones o son completas, hice la observación, o no hice la observación. No puedo tener, hice una media observación, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sí la hice o no la hice. No hay punto medio, ¿sí? Entonces aquí deberíamos de usar 196 o 197, ¿sí? Para ir siendo consistentes con la conceptualización del término, ¿sí? Que son observaciones. Si observo o no observo, ¿sí? Entonces, no hay una fracción de observación. Es como decir, está embarazada una muchacha o no está embarazada. No podemos decir, está un 10% embarazada porque pues, no se da ese caso, o lo está o no lo está. Bien, aquí para efectos estadísticos podemos manejar fracciones, ¿sí? Aunque conceptualmente no es correcto. Pero estadísticamente sí es válido manejar fracciones. Como vamos a hacer un análisis estadístico, pues esto es válido. Esto porque a veces nos llegamos en algunos otros problemas, ¿sí? Irnos con fracciones cuando sabemos que eso físicamente pues no es posible. Yo les digo, ¿saben qué? En este lugar hubo 397.2 observaciones. Bueno, ¿y ese punto 2 de dónde salió o cómo salió? Físicamente, pues no. Estadísticamente, pues sí, lo manejamos. Bien, entonces ya tenemos la segunda columna. Para la tercera columna ponemos los rangos de olas. Vamos a analizar ahorita la dirección oeste. ¿Qué es lo que nos dice la dirección oeste? Pues que tenemos ahí, para el oleaje bajo tenemos un 67%, un 21% es este de acá. Y lo que nos dijeron, el oleaje alto es el complemento para el 100%. De estos tres valores, me tienen que sumar el 100%. Tengo 62 más 21, 88. Para el 100, me faltan 12. Y lo mismo para este otro. Tengo 55 para abajo, 30 para medio, son 85. Para 100, son 15 los que restan. ¿Sí? Y para las otras, pues no tengo valores de rango bajo, medio y alto, porque pues en otras hay muchas direcciones y pues, no sé a qué le correspondería cada una de ellas, al bajo, medio y alto. Y las calmas, pues como son calmas, pues no tienen oleaje bajo, ni mediano, ni alto.
Entonces, ahí pues, no ponemos ningún valor. ¿Ok? Porque simplemente pues no existe. ¿Sí? Bien. Pues nos vamos con la siguiente columna, que son las observaciones. ¿Cómo encontramos esto? Bueno, multiplicamos 196 a las observaciones que tenemos por 0.67, que es el porcentaje, y nos da 131. Y les puse la indicación de la operación. 196 por 0.21 me da 41. 196 por el 12 me da 23.6, que es el total de observaciones. ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Entonces ya tenemos la información que requerimos. ¿Sí? Ya tenemos las observaciones para cada uno de los rangos. Esto de aquí, y yo quiero, fíjense, tenemos 67% de oleaje bajo y 131 observaciones. Es decir, olas pequeñas con muchas observaciones. Tenemos 12% de olas altas con un 23% de observaciones. Entonces, aquí, pues al igual que en el método anterior, tenemos que hacer una ponderación. ¿Sí? Tengo muchos datos con valores pequeños de altura de ola, pocos valores, ¿sí? Con alturas de ola grandes, y bueno, buscar el equilibrio de la tercera parte de las olas más grandes y de esas tomar el promedio para tener la ola significante. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí quedó entendido cómo se llenó la tabla? Pues ahorita no hemos hecho nada, nada más llenamos la tabla. No hemos hecho nada. Sí, todo bien. Bueno. Sí, lo de la tabla. Entonces, pasamos a la siguiente hoja. Voy a estarme regresando de una hoja a otra para que les vaya quedando más claro todo esto. Bien, tenemos el rango, que ya los habíamos visto, cuáles son los rangos de clase, para oleaje bajo, medio y alto. En este caso, tenemos 4.86, que es el rango alto para la altura de ola alta. ¿Sí? Este valor de 4.86, como nos dijeron que era más de 365, pues ¿cuánto? Pues puede ser 366, 367, 520, 580, 810. Pues no sabemos cuál es el rango alto o límite, ¿no? Entonces, las tablas nos dicen cuál es ese valor máximo de altura de ola que se presentó. En este caso fue de 4.80. Eso es lo que tenemos. Ustedes desde el punto de vista estadístico vamos a encontrar el punto medio de la clase. Esto es, si nosotros hacemos una gráfica y esta gráfica ponemos aquí en el punto 30, que es este de aquí, 1.82 de acá, 3.65 que va en este y 4.86 que viene en este otro. Lo hacemos así con una gráfica. Queremos encontrar nosotros cuál es el punto en a la mitad de cada uno de estos rangos. Entonces tengo una línea, tengo tres valores, ¿sí? Tres rangos, y yo lo que quiero encontrar es aquí, punto medio, el punto medio de y el punto medio de esto. Esto es lo que me interesa a mí conocer. Entonces, para el primer valor, ¿qué es lo que hacemos?
tengo 1.82. A ver. 1.82 menos 0.30 me da 1.52. ¿Sí? Ese es el ancho que tendríamos en esta parte de aquí. Yo quiero saber cuánto mide esto de aquí. Pues bueno, esto lo divido entre 2. Me da 0.76. ¿Sí? Esto es la distancia que hay de aquí a acá. Vale 0.76. Pero yo quiero saber cuánto mide de aquí hasta el punto medio. ¿Qué tengo que hacerle? Sumar 30 centímetros. Me da 1.06. ¿Sí? Que es este valor de aquí. Este valor de aquí. ¿Sí se entendió cómo se obtuvo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ahora vamos con el siguiente. ¿Sí? Con el siguiente punto medio de clase. Bien, el siguiente punto medio. Tengo 3.65 menos 1.82. ¿Cuánto nos da? 3, 8, 2.83. Es la distancia que hay aquí. Acá. 1.83. ¿Mande? Es 1.83. 1.83. ¿Sí? Bien. Le saco la mitad entre 2. Me da 0.9. ¿Qué? 9.15. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué nos da? ¿Sí? Es esta distancia de aquí a acá, la mitad. ¿Sí? 0.915. Bien, pero yo quiero conocerlo, cuánto mide de aquí hasta acá, hasta el punto medio. ¿Qué tengo que hacerle? Más 1.82. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esto? 5, 3, 7, 2.735. ¿Sí? Sí. Ese 2.735 lo tenemos aquí, que es este de acá. Y es la distancia que hay de aquí hasta el punto medio. ¿Sí? ¿Y vamos bien? Sí, profesor. Bueno. Entonces, como ven, yo ahorita estoy aquí haciendo las separaciones a mano y pues, se puede hacer muy fácil, no son muchas matemáticas. La otra pues es la más fácil, hacerlo en una hoja de Excel y pues esto nos da los valores. No, bueno, pues con una calculadora podemos ir sacando los valores. Bien, entonces para la siguiente pues, también hacemos exactamente el mismo procedimiento. En este caso nos da 0.425, 5, el punto medio de clase. Ahora nos vamos con el ancho de clase. Esto es, ¿cuánto vale esta distancia de aquí a acá? ¿Cuánto vale de aquí a acá? ¿Y cuánto vale de aquí a acá? ¿Qué hacemos? Restamos el valor mayor menos el menor. Y son estos valores de aquí. 1.82 menos 0.30 nos da 1.52. Este valor es este de aquí. ¿Sí? Bien. Y así para los otros rangos de valores.
Bien. Después nos vamos con la frecuencia de clase. ¿De dónde encontramos esos datos de la frecuencia de clase? Pues muy fácil. Habíamos hecho nuestra tabla y tenemos estos valores de aquí. Estos valores de aquí son estos valores de acá. Únicamente no tiene más mayor dificultad. ¿Sí queda? ¿Son las observaciones, profesor? ¿Ante? La frecuencia de clase, en este caso, serían las observaciones. Observaciones, sí. Esto de aquí, para nosotros trabajarlo más fácil, le sacamos un porcentaje, ¿sí? O lo convertimos a porcentaje esas frecuencias de clase. Bueno, ¿sí quedó bien hasta ahí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Le borro. Y lo movemos. Ahí se ve, ¿verdad? Vamos nosotros a sacar una frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Esto cómo se obtiene? La frecuencia de clase que tenemos entre el total de observaciones reales. ¿Cómo sabemos cuáles son las observaciones reales? Bien. Las observaciones reales las tenemos aquí. Dijimos que el total de observaciones eran 855. ¿De dónde? De aquí. Ahí están las 855. Menos 179.5. ¿Qué cosas son los 179.5? Pues es donde no tenemos oleaje. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el oleaje que realmente se presentó. Entonces, esos 179 se refiere a, tengo un total de observaciones. De ese total de observaciones, yo quiero saber cuáles fueron donde sí hubo oleaje. Pues son el oleaje real. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, ese 179 es este valor de aquí, que son las calmas. ¿Sí vamos? Entonces, Sí. ¿cuánto tenemos de total de observaciones? No son los 855, sino son 675.45 observaciones reales. Bien, ya tengo esto. Entonces, ahora estos valores de aquí que tenemos, estos valores de aquí, ¿cómo los encontramos? Tengo 131, que es la frecuencia de clase, entre 675, que es las observaciones totales, nos da punto 19. El siguiente son 41.30, de acá, entre el total de observaciones, y así para el otro rango. Ya tenemos las frecuencias relativas. Si esto de aquí nosotros lo graficamos, tengo punto 19 aquí, punto 19. Luego punto 06, luego punto 030 y tanto. Entonces haríamos esta gráfica, los anchos de clase con la frecuencia relativa. El ancho de clase con su frecuencia relativa, el ancho de clase y la frecuencia. Y hacemos un símil con los rectángulos, como una gráfica de barras. Bien, aquí está gráfica de barras que nos está indicando
que en esta parte tenemos tenemos pocas alturas de ola, ¿sí? La frecuencia es el número de olas que tendríamos, o la frecuencia relativa de olas, es muy pequeña, pero las alturas de ola son grandes. En este rango de acá nos dice que tenemos alturas de ola pequeñas y la forma en que se presentan son muchas. Entonces, lo que queremos encontrar nosotros es un valor representativo de la tercera parte de las olas más altas. Entonces, pues seguimos trabajando para encontrar ese detalle. Bien. Aquí queremos saber cuál es la tercera parte de olas más grandes. Primero, obtenemos el área de este rectángulo, más el área de este, más el área de este, y tengo un área total, que sería esto de aquí. ¿Cómo sacamos el área? Pues base por altura, ¿sí? Base por altura y base por altura. Últimos valores tenemos 1.52, el ancho, por 0.95, que es la frecuencia. ¿Sí? Tenemos aquí estos dos valores. 0.2954. Perdón. No es 0.9. 1.83, que es este de aquí, por 0.611, que son estos dos de aquí. Y luego, entonces, haciendo la suma de áreas de las operaciones, pues tenemos el equivalente al área 1, al área 2 y al área 3. Eso nos da un área total de 4.504. Ese es el total de áreas donde se combina la frecuencia y la altura de la ola. Para nosotros, de esa total de área, a mí lo que me interesa y quiero saber es la tercera parte más grande. Entonces, ¿qué hago? Pues divido esa área entre 3 y me da 0.1501. Ese es el área que representa las alturas de ola más grandes. Bien. Aquí hago un comparativo de áreas. Tengo H1/3 que vale 0.15. El área 3 vale 0.042. Quiere decir que en esa parte, de esta zona, no está la altura de ola más grande. ¿Por qué? Porque esta ola es más pequeña que esta área es más pequeña que el H1/3. Entonces, le sumo la siguiente área, toda esta de aquí. ¿Qué tengo? Y ahora es 0.1540. Esta 0.1540 es mayor al valor que encontramos de H1/3. Entonces, quiere decir que tenemos que quitar un pedacito de área 2 para complementar o tener el H1/3. Lo que yo necesito ahora, ¿qué cosa es? Como nada más necesito un pedacito de área, este pedazo, ¿sí? Yo necesito conocer cuál es esta distancia de prima. Esta de prima, ¿cómo la encuentran?
tengo el área total, ¿sí? El área que representa esta fracción. ¿Qué cosa es? Pues es el área 1/3 menos el área 3. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. ¿Sí están de acuerdo? A eso equivale ese pedacito de, ese pedazo de área. Yo ya conozco el área. ¿Tengo la altura? Sí, es la frecuencia. ¿Tengo el ancho? Ese es el que no conozco. Entonces, tengo el área que sabemos que es igual a base por altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejo la base y ya encuentro su valor. Es esta fórmula, esta expresión. El área 1/3 menos el área 3 entre la base, entre la altura. ¿Sí? En este caso, es la frecuencia del rango 2. Vemos valores y nos da que ese ancho de prima es igual a 1.766. Bien. Aquí viene la parte que había dejado que repasara. Lo ponemos en práctica. Voy a borrar esto. Tomamos momentos con respecto al eje vertical. ¿Sí? Entonces tenemos que es igual, la suma de momentos debe ser igual a ¿qué? Al momento resultante, que en este caso es el h 1/3 por, que es la altura, por su base, que es el área 1/3, y debe ser igual a ¿qué? A la suma de todas las áreas parciales, a todos los momentos parciales. Entonces, el momento es igual a ¿qué? El área 3, que lo tenemos acá, por su brazo de palanca. ¿Sí? ¿Cuál es su brazo de palanca? Pues 4.25. ¿De dónde sacamos ese 4.25? De aquí. Que es el punto medio de la clase. ¿Sí? Este 4.25. Oh, este 4.25 lo sacamos de este lugar. ¿Ya lo vieron? Oh, a ver. Perdón por estarlos moviendo, ¿eh? Pues luego me falla el desactivar y activar. ¿Bien? Después que tenemos este de aquí, que es este pedazo de área. ¿Sí? El área 1/3 menos el pedazo que tenemos del lado derecho. Por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues 365, que vale aquí y acá, menos este pedacito de aquí. ¿Cuánto vale ese pedacito? Pues vale D sobre 2. ¿Y esto tiene que ser igual a qué? Al momento resultante. ¿Sí? El H 1/3 por el área 1/3. Nosotros aquí pues despejamos los valores. ¿Qué es lo que despejamos? El H 1/3, que es el que yo quiero conocer. ¿Conozco H 1/3? Sí, el área representativa. El D', sí lo conozco. El área 3, sí. El H 1/3, sí. El área 3 también. Y todos los demás valores ya los conozco. Entonces, únicamente hago el despeje de H 1/3. Tengo el área 3 que vale .422 por 425. 425. Luego, el A 1/3 que es .15 menos el área 3 y eso por su brazo de palanca, que es 365 menos
de que lo que tenemos dividido a la mitad, todo eso entre el brazo de palanca, que es el A1/3. Y de ahí, bueno, tenemos que es 3.18. Este H1/3 pues es la altura de la ola significante. Y con esto ya encontramos el valor que estamos buscando, que sea un valor estadísticamente significativo para el prediseño, ¿sí? O el diseño preliminar de alguna obra, ¿sí? Es una altura de ola estimada, ¿sí? Producto de muchas mediciones, de mucha simplificación y de mucha agrupación de información. Entonces, tenemos esta altura de ola significativa. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica con los valores que tenemos, pues así nos quedaría. El 3.18, pues por dónde va pasando, y ese es el valor representativo. ¿Qué hubiera sucedido si esta gráfica fuera más grande? Esta de aquí fuera más amplia. Es que muy probablemente la resultante vendría cayendo en este sector, ¿sí? Si estos de aquí fueran más pequeños. ¿Sí? Entonces, pero como eso en la naturaleza casi nunca sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede estadísticamente en la realidad? Olas pequeñitas se nos van a presentar bastantes, olas medianas se nos va presentando menos, y olas más grandes pues se nos presentan menos. Difícilmente vamos a tener olas muy grandotas, ¿sí? Y olas pequeñas, con muy poca frecuencia o con muy poca cantidad. Generalmente o comúnmente lo que nosotros vemos es ese comportamiento, ¿sí? Que este de aquí es más grande, luego este es más pequeño, más pequeño. Esa es la tendencia normal. Difícilmente podríamos tener gráfica a la inversa, tener este comportamiento. Eso sería algo muy fuera de lo común, que tuviéramos olitas pequeñas, olas pequeñas, con muy pocas veces que se presentaran, y tendríamos olas muy grandotas. Entonces, eso pues es poco frecuente, salvo alguna situación del relieve marino, ¿sí? Que nos pudiera dar esto, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué podríamos haber hecho? Que pudimos haber cambiado los valores o los parámetros. Ya nos sale el valor diferente, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que echar mano de la lógica o del el orden de valores, ¿sí? ¿Por dónde tiene que andar nuestro valor? Si yo les hubiera dicho la altura de la ola es de 45 centímetros, pues como que no suena lógico, ¿sí? ¿Por qué? Pues me siento que está en este rango, ¿sí? 45 centímetros, pues yo veo que las alturas de ola están más hacia la derecha. Entonces, visualmente, pues yo digo como que algún cálculo estuvo mal realizado. Entonces, el comentario va en el sentido de que cuando hagan cálculos, tengan un resultado, evalúen ese resultado. Si ese valor suena lógico, si suena congruente o fuera del contexto. ¿Bien? Entonces, eso como un aprendizaje. Lo otro que les quiero yo comentar, que muchas veces ustedes cuando están haciendo sus cálculos, encuentran números, ¿sí? Y por poner un ejemplo, ustedes encontraron este valor, ¿sí? Dicen, bueno, pues ya encontré ese valor, pues ya se acabó el problema. Encontré esta incógnita y encontré
el valor. Y ese es el valor. Ese es mi resultado. Y pues lo que nosotros tenemos que ver si este valor es realmente lo que se nos está preguntando. ¿Sí? Que en este caso fue determinar la estructura del aula. Muchas veces hacemos 20,000 operaciones y llenamos cuadernos y hojas de cálculos, de números. Pero bueno, y eso que está todo lleno de números, ¿dónde está el resultado? Entonces aquí yo les hice un hincapié en esto. Como resultado, ahí está. Hay una conclusión. Ustedes son muy dados en los problemas que resuelven de estructuras de hidráulica, de sanitaria, de mecánica de suelos, a hacer muchas operaciones y llegan a algún valor, pero pues ese valor, ¿qué significa? Si es lo que me están preguntando o es un valor intermedio, como en el caso que les pongo ahorita, la D'. Entonces, ojo con ese detalle de cuando hagan, si se hacen a la disciplina de que cuando hacen un problema, lleguen a un valor concluyente. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profesor. Vamos con otro. ¿Sí? Ahora vamos con este de aquí. Ahora. Disculpen si los traigo ahí movidos, ¿eh? Ahora les voy a hacer el ejemplo del cálculo de la altura de ola significante para un oleaje local, ¿sí? En la dirección oeste. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues al igual que en el caso anterior de esta gráfica, llenamos la tabla. ¿Qué es lo que fue lo que nos dijo? Bueno, para el oleaje local es la línea delgada. Tenemos esta, este de aquí y este de acá. Son los tres valores. Para la dirección norte tenemos un 15%. Para la dirección oeste tenemos un 11% y para la dirección noroeste un 33%. Y nos dice que tenemos un 18% de calmas. Bien, entonces queremos saber cuáles son para otras direcciones, cuánto es ese porcentaje. Pues yo tengo el 100%, hago la diferencia, ¿sí? Y me da que es el 23% de otras direcciones. Y en este caso tengo 904 observaciones en este oleaje local. ¿Sí? Bien, hasta ahí ya llené yo de información que saqué de la gráfica. Y hacemos el mismo proceso. Aquí vamos a encontrar para el oleaje en la dirección oeste. ¿Cómo está la dirección oeste? Pues vemos que solamente hay un solo valor. En la dirección oeste, nada más tenemos oleaje bajo. No tenemos, aquí lo tenemos. Todo es oleaje bajo. Bien. Para saber cuántas observaciones tenemos de ese 11%, hacemos el mismo proceso que hicimos en el anterior. Multiplicamos ¿qué? 15% por 904 me da 135.
11% por 904, 944. Y así para cada uno de los siguientes valores. ¿Sí? Después, bueno, colocamos el rango de oleajes. Y bueno, para complementar la gráfica, vemos todos los que tenemos para el norte, tenemos bajo, medio, que es 75 y 20. Es 75 y 20, pues ya los vemos, que es este de aquí. El restante para completar el 100% son 5. Multiplicamos ahora las observaciones por el rango y obtenemos las observaciones. En este caso que vamos a estudiar es este ejemplo. ¿Sí? No nos vamos a meter con el anterior. Bien. Construimos nuestra tabla, que ya les había yo comentado. ¿Sí? Tenemos el oleaje. Perdón. Ahí se ve. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Bueno. Bueno. Pongo los 3 rangos, bajo, medio y alto. ¿Sí? Y los puntos medios de clase, igual que el ejemplo anterior. ¿Sí? El ancho de clase también lo hacemos igual. ¿Sí? La frecuencia de clase, pues aquí como únicamente tenemos oleaje bajo, pues es 99.44. Los otros, pues hay valor de 0. Teóricamente, pues debería de ser 100. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos ese punto 99.4? Porque es el valor que nos dio estadísticamente, nos dio aquí. Por eso ponemos ese valor, porque tenemos ese valor que evaluamos. Bien. Bien. La frecuencia relativa, pues dividimos ese 99, el total de observaciones, que son 904, menos las calmas, que dijimos que es el 18% por 904, queda en real 741.28 observaciones reales. El área total, pues no tenemos la base por la frecuencia, es de 0.60, que es este valor, ¿no? Por la frecuencia relativa, que es 0.1341. ¿Cómo sacamos ese 0.1341? Pues de dividir 900, valor 99 entre 741. Y salió ese 0.341. Bien, entonces ya tenemos el área total que representaría todo esto. Queremos saber cuál es el área significante. Lo dividimos entre 3. Nos da 0.26. Aquí, en este caso, pues nada más tenemos un solo rango, no tenemos tantos. ¿Sí? No tenemos, nada más tenemos un solo rango, no tenemos 3. Entonces, pues el problema se nos simplifica mayormente. ¿Sí? Tengo el área total, tengo la frecuencia y pues me falta, más bien, el área de 1/3 ya la conozco. Tengo la frecuencia, me falta conocer la base. Entonces, área total entre la frecuencia, ¿verdad? De una distancia de 0.20. Tomamos momentos con respecto al origen. Tengo el h 1/3, que sería esta área. Creo que no se ve bien. Se ve muy bien. ¿Sí? Más grueso.
A 1/3 por su brazo de palanca, que son, de aquí a acá, son 90 centímetros. Menos esta D, queremos la mitad nada más. ¿Sí? Tenemos que esa D1, pues ya sabemos cuánto vale. Tenía 20 centímetros. Esto va a valer la mitad, vale 10. 90 menos 10 nos queda igual a 80. ¿Sí se entendió aquí estas operaciones? ¿Cómo es que llegamos? A punto 80. Este punto 80 es lo que nos está representando. Ahí lo vemos, ya lo dibujamos. Eso es lo que nos representa el H1/3 o la altura de ola significante. Entonces, conclusión, aquí la tenemos. ¿Bien? Ya decimos, para el oleaje significante del oleaje local en la dirección oeste es tal valor. ¿Sí? No dejo aquí, yo ya mi problema aquí ya acabó, ¿sí? Pero bueno, ¿y eso qué cosa es? ¿Sí? No he concluido. Entonces, la conclusión es esta de aquí. Entonces, ojo con esos detalles que son los que se nos olvidan. ¿Sí? Y esto ustedes dirán, ay, pues eso pues yo ya lo sé, ¿sí? Eso pues ya lo sabemos todos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues ahí está el valor. Sí, si esto lo hacen como una disciplina, ¿sí? Pues esto lo hicieron el día de hoy, ¿sí? Pero si, no sé, 2 años después le dicen, oye, a ver, vamos a revisar si tus cálculos estuvieron bien y a ver qué fue lo que hice y a qué fue lo que llegué, pues no sabemos, ¿no? Entonces, entre información detallada, dejen plasmada y cuáles fueron los criterios que usaron y cómo fue que usaron esta información, ¿sí? Los resultados y su recordatorio, a lo mejor les dejaron hacer esto el día de hoy, ¿sí? Y 4 meses después, o 5 meses después, o 2 años después, dicen, oye, a ver, ahora es el cálculo de este otro, ¿sí? Con otra información. Ah, caray, ¿y cómo le hice? ¿Sí? En aquel entonces sí lo supe todo, pero ahora ya no me acuerdo bien. Entonces, ahora sí que como cuando tienen sus apuntes, ¿sí? Si los hacen bien, pueden consultarlos, les da. Entonces, esto también, a veces cuando piden alguna revisión porque están haciendo alguna auditoría, a ver cómo fue tu cálculo, a lo mejor estuvo bien o a lo mejor no estuvo bien. Muéstrame que estuvo correcto. Entonces, pues si encuentra uno números y no sabe uno qué significa, pues nos va a costar más trabajo. Una. La otra es que este trabajo, pues nosotros entendemos que fue lo que hicimos, pero si se lo damos a otra persona para que lo interprete, lo revise, lo audite, ¿sí? Pues tiene que tener los elementos para no hacernos observaciones y que él entienda lo que hicimos. ¿Sí? Si ponemos puros números ahí sin ton ni son, ¿sí? Pues entonces como disciplina yo les aconsejo que cuando hagan cálculos, pues hagan sus memorias lo más detalladas posible. ¿Por qué? Porque en algún momento pudiera haber alguna revisión, ¿sí? De que, a ver, ¿cómo fue sus cálculos? ¿No? Pues que fueron así. Ah, pues, ¿sabe qué? Aquí se equivocó y pues, eso fue causa de una falla, ¿no? O de algún desperfecto, de alguna sobrevaloración de volúmenes de obra, ¿sí? O valoración en volúmenes menores de obra, en fin. Entonces, si hacemos todo lo más completo posible en nuestras memorias, pues va a ser más, vamos a tener más elementos para defendernos. ¿Vale? Entonces, este es el ejemplo, ¿sí? Tenemos esta información
inicial, que es la rosa del cianzuel. De ahí, ¿qué hicimos? De aquí llenamos la tabla. De la tabla sacamos porcentajes, sacamos frecuencias. De aquí, fuimos a dar una tabla para sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, construimos una gráfica. Y de esta gráfica sacamos el área 1/3, el área total, el área 1/3, y encontramos el brazo, el punto donde está pasando el centroide de esa área. ¿Sí? Esto pues son los cálculos, los momentos, y finalmente la conclusión. Como ven, no está nada complicado. Únicamente es aritmética, un poquito de geometría y conceptos de estadística muy básicos, muy elementales. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Ya no hay? No, por el momento no. Bueno, por el momento no. Y bien. Les voy a subir la presentación y les voy a pedir que ustedes saben cómo se aprende a andar en bicicleta. Sí, cayéndose. Estando arriba de la bicicleta, ¿no? Hay que subirse a la bicicleta y pedalearle, y de esa manera vamos a aprender a andar en bicicleta. Si no nos subimos, pues va a ser difícil. Andamos por muchas instrucciones que nos den. Si no le pedaleamos, pues no vamos a andar en bicicleta. Bien, entonces para que ustedes esto de aquí lo asimilen, sí lo entendieron todo, pero no se asimila a la primera, ¿sí? No lo domina uno, ¿sí? Es como cuando aprende uno a manejar, ¿sí? De que, a ver, va la primera velocidad, la segunda, pero prisa primero el clutch, luego mete el acelerador y ahora frénale y quítale la velocidad y ahora cámbiate y pásate la primera, segunda, ahora bájale la velocidad, en fin, ¿sí? Y a la vez, pues también ve viendo el retrovisor y ve el espejo lateral y quién viene adelante y bueno, son muchas cosas, ¿no? Al principio es bien complicado. Con el paso del tiempo y la habilidad, pues ya agarra uno, ya lo hace uno más mecánico. Ya domina uno toda la técnica. Lo mismo sucede con esto. Entonces hay que hacer ejercicios para dominarlo. Entonces, el ejemplo que les quiero yo, que les sugiero que hagan, es este. Es ese. O si quieren hacer este otro. Ah, no, este fue el que ya hicimos, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el que hicimos? ¿El del oleaje este o el oeste? No. Oeste. Este, ¿sí? Pueden hacer cualquiera, ¿sí? Que tenga 3. O el norte también lo pueden hacer. Bien. Uno que sea diferente al que hicimos, ¿no? Y obviamente no el que está más simple. Entonces, cualquiera de estos que ustedes quieran hacer, van a poder practicar estos conceptos. Como bien, no tiene la ingeniería, pues a veces sentimos que es muy complicada, pero cuando la tenemos bien conceptualizada, ¿qué queremos hacer? Pues la talacha, esa, entre comillas, cualquiera la hace. La parte conceptual es pues, ya un poco más difícil, ¿sí? Esa de, a ver, vamos a entender el problema y vamos a ver cómo lo atacamos. Una vez que ya sabemos cómo lo podemos resolver, pues nos vamos a la parte de los números. Eso es relativamente bien. Entonces, si no hay preguntas, terminamos con este ejemplo. ¿Sí?
Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces terminamos con el ejemplo y seguimos con la... Entonces, las fuentes de información que tenemos del oleaje estadístico, pues ya lo seguimos viendo. Entonces tenemos aquí, ejemplo, ¿sí? Las diferentes pantallas con la solución. Bien, un método, que es el método de Snyder, es conocido como el método SMB. Aquí en este caso, lo que se tiene como valor, es un valor o son expresiones que nos van a dar las características del oleaje en lo que es aguas profundas. ¿Y qué es lo que nos da? El periodo y la altura de la ola significante en esa zona de generación o la zona donde están generando las olas. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La velocidad del viento, el tiempo que dura soplando el viento, la longitud donde el viento está soplando y la aceleración de la gravedad. Queremos conocer cuál es la altura de la ola significante. Tenemos, ¿sí? Pero el dato que yo tengo conocido es la longitud del fetch. Tengo la longitud del fetch, la gravedad, la velocidad, la tangente hiperbólica, la velocidad, la gravedad. Entonces, despejamos ahí y tenemos la altura de la ola significante. Cuando también tenemos, por otro lado, el tiempo que está durando soplando el viento, también podemos conocer todos los parámetros, ¿sí? Y evaluar la H1/3. Estos pues tienen que ser valores aproximados, ¿sí? Si hay una disparidad muy grande, algo estamos calculando mal. Este es un método estadístico, probabilístico, con correlacionar cuál es la velocidad del viento que está soplando, cuánto tiempo está soplando y cuál es la longitud en el que está soplando este viento. Sabemos esa información, únicamente entramos a calcular estos valores, que son sumamente sencillos. Esto es para calcular la altura de la ola significante. El periodo significante, pues también conocemos el fetch, conocemos el periodo, podemos conocer el periodo de la ola. Entonces, no tiene mayor dificultad. La dificultad es conseguir cuál es la longitud del fetch, cuál es la velocidad del viento en la zona de generación y cuánto tiempo estuvo soplando el viento. Ese es el problema que lo podemos sacar de un huracán. Entonces, esta información la podemos de esas condiciones, que son las más extremas. Pero no nos vamos a meter a eso. Tenemos el otro método que es el de Pearson, Newman y James, que también es conocido como el método por... ¿sí? Y en este pues hay un espectro de puntos, una serie de mediciones que se hicieron y pues de ahí se encontraron unas gráficas. Estas gráficas aquí aparecen, ¿sí? En donde pues es necesario conocer la longitud del fetch, la velocidad del viento y su duración. Conociendo la longitud y conociendo la velocidad del viento, entramos con este valor que lo calculamos. ¿Sí? Aquí tenemos esta curva recta. Es una curva, es una gráfica logarítmica. ¿Sí? Toda la serie de puntos que estén ahí fueron de mediciones y la recta, bueno, en este caso que la vemos como recta o la curva, es resultado de una regresión exponencial. Se hace la regresión exponencial y tiene la recta. ¿Sí?
tanto para esta como para este otro y para este otro parámetro. De estos parámetros, lo que tenemos es la altura de la ola significante, la celeridad de la ola y el periodo de la ola. Aquí, pues lo que hacemos es muy sencillo. Entramos con el valor en esta. Aquí entramos. Lo tratamos y queremos saber cuál es la altura de la ola. Nos venimos para acá. Tenemos este valor. Y tenemos con este valor igual a este de aquí. Y pues únicamente hacemos el despeje de la longitud de la ola significante y ya tenemos ese valor. Para la celeridad tenemos este rango de puntos. Ahí tomamos uno más o menos ahí a ojo, donde queda. Y para el periodo también. Entonces podemos entrar con este valor conociendo la longitud del pez. ¿Sí? Entramos y únicamente pues, usar la gráfica es de lo más simple. Y lo mismo cuando tenemos la velocidad y la duración del viento, pues también aquí es el periodo, más bien el tiempo que está soplando el viento. ¿Sí? Entramos con este valor aquí y encontramos el H 1/3 o el periodo 1/3 o la celeridad. Como ven, las gráficas, esta de aquí, la horizontal, es una escala aritmética y la escala vertical es una escala logarítmica. En este caso de aquí tenemos escala logarítmica y escala logarítmica vertical, no, doble logarítmica. Bien. Entonces, esto de aquí pues es sencillo. Si conocemos esta longitud de Fetch, la longitud del mismo y el periodo en el que está soplando el tiempo, está soplando el viento. Otro método que ustedes ya han manejado, al menos en la parte conceptual, es el periodo de retorno. Y aquí nos vamos con probabilidades, con la teoría de probabilidades. En este caso, pues lo que se tuvo fueron que se hicieron mediciones, que son estos puntos ahí marcados. Una vez teniendo estos puntos, se hizo una regresión exponencial y se obtuvo la línea recta que ahí vemos. Que pues si la hacemos exponencial, pues es una curva, no es una recta. Bien. Ya tenemos esta curva, ¿sí? Nos vamos con las probabilidades. La probabilidad de que ocurra una ola con el 90%, ¿cuál es? Bueno, no es la probabilidad. ¿Sí? ¿Qué altura de ola se va a producir, se va a obtener que ocurra con un 90 o un 100% de probabilidades? Pues la altura que vamos a tener pues va a ser una altura de ola pequeña. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una ola pequeña? Casi el 100%. Si yo les diría, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una ola de 30 centímetros? Pues casi en cualquier lugar es el 100% de que seguro va a ocurrir una altura de ola de 30 centímetros o más. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una altura de ola de 2 metros? ¿Sí? Bueno, no, con el 10%. ¿Sí? Bueno, pues aquí ya va bajando el porcentaje. ¿Sí? Con esa probabilidad del 10%, vamos a tener que la altura de la ola va a tener 1 metro. ¿Sí? Y así nos vamos. Aquí entramos del eje vertical, nos vamos a la curva y de la curva descendemos. Bien. Si yo quiero con una probabilidad de 1 año, si me voy con un periodo de retorno de 1 año, tengo que vale 0.0274, que es este valor aquí, que es el anual, y venimos y
nos da esta altura de ola, que es aproximadamente 5.10 metros. Si me voy con un periodo de retorno de 10 años, tengo que la altura de la ola es de 6 metros. Me voy a 100 años de retorno, 0.0264, 274, tenemos que es una altura de ola de 850 metros. Y si nos vamos con una probabilidad de 500 años, ¿sí?, que es 0.0030, ¿sí?, sondaría por aquí así. Pero ¿qué sucede? Que la altura de la ola no puede crecer indefinidamente, ¿sí? Entonces, en este caso, el límite pues, son 10 metros. No puede crecer más allá de eso para esta región. La probabilidad es muy baja, ¿sí?, de que ocurran. Si nos vamos a un periodo de retorno de 1000 años, pues, todavía menor, ¿sí? Entonces, no porque nos vayamos a un periodo de retorno muy grande, nuestra altura de ola va a crecer también en esa misma proporción, ¿sí? Llega el momento en que lo máximo que puede soplar el viento pues, va a generar una altura de ola y ya no podemos tener más vientos más grandes, ¿sí? Físicamente no se presentan, no hay la suficiente diferencia de presiones en la atmósfera que generen esas alturas de ola. Entonces, aquí el detalle es, o el aprendizaje, es podemos ir a una cuestión de probabilidad a partir de ciertos datos conocidos, hacer una extrapolación de lo que pudiera suceder a más años, ¿sí? Esto no quiere decir que va a suceder, ¿sí? Es otro método, al final de cuentas, probabilístico. Nadie nos va a asegurar que ocurra en ese periodo de tiempo. Ya lo veíamos nosotros con la probabilidad de sismos, ¿no? La probabilidad de que cayera el sismo en la misma fecha, pues, quien hubiera hecho cálculos, la probabilidad de que ocurriera pues era muy remota y nos pasó, ¿no? Pero no fue tantos años esa probabilidad de que se viniera un sismo con cierta magnitud. Entonces, eso pues es un poco al medio, ¿no? No hay de qué va a ocurrir. Eso es lo que nos ha dicho la estadística, ¿sí? Y algunos ejemplos y algunos eventos, pues ha funcionado para algunos y pudiera funcionar. Bien, otra forma es conociendo nosotros las características de un huracán. Tenemos un huracán, sabemos cuál es su radio, cuál es su velocidad, la velocidad de las ráfagas, sabemos en dónde están ubicados, sabemos las presiones atmosféricas en diferentes puntos, ¿sí? Tenemos el ángulo donde están ubicados, en fin, tenemos una serie de información. Entonces, de la información que tenemos del huracán, más bien, va para atrás, ¿sí? Nosotros se nos presenta un huracán. Este huracán genera un tipo de olas, unas alturas de ola. Un huracán pequeño genera olas pequeñas. Un huracán mediano genera olas medianas. Un huracán grande genera olas grandes. Y se vio que sí hay una correlación entre estas dos variables, ¿sí? A mayor intensidad del huracán, las alturas de ola se van incrementando. Entonces, alguien se puso a hacer esa correlación y encontró estas fórmulas, que son alturas de ola y periodos de la ola en lo que le llamamos aguas profundas. ¿Qué quiere decir esto? Pues en esta zona, aquí tenemos la República, ¿sí? En esta zona de aquí es donde se generan las olas, ¿sí? No son olas que se generan a un lado de la playa, ¿sí? Sino que se generan en los océanos principalmente, ¿sí? Y son las que llegan a impactar.
Bien, entonces, ¿qué obtenemos? La altura de la ola en aguas profundas y la altura de la ola, y el periodo de la ola también en aguas profundas. Entonces, con esto, nosotros ya podemos empezar a trabajar cuál es nuestra altura de ola para poderla llevar y evaluar. En esta parte de aquí se genera una altura de ola. Va viajando y va llegando a la playa, ¿sí? Y va perdiendo cierta energía, como lo veíamos cuando pasa el límite de aguas profundas, tiene cierta energía. Pero bueno, ya nosotros sabemos cuál es la altura de la ola en aguas profundas y vamos a ver más adelante el fenómeno de la refracción, ahí donde va perdiendo altura, va perdiendo energía la ola, ¿sí? Y podemos nosotros determinar con qué altura de ola llega hasta donde están nuestras obras proyectadas. Pues aquí, pues únicamente les pongo este ejemplo para que vean las variables que están interviniendo. Algo de lo que influye, pues es el efecto de Coriolis y pues depende de la latitud. Entre más al norte estemos, los huracanes son menos. Cuando estamos más hacia el Ecuador, los huracanes se presentan y, bueno, de hecho, se generan en la parte ecuatorial, ¿sí? Y de ahí pues van moviendo hacia el norte o hacia el sur. No se generan en los trópicos, se dirigen hacia el Ecuador, eso no ha sucedido. Sucede del Ecuador hacia los polos, ¿correcto? Entonces, es otro método, ¿sí? Indirecto para estimar cuál es la altura de la ola que nosotros vamos a requerir. Aquí pues, les pongo un ejemplo del puerto de Santander en España, en donde nos dicen cómo han ido presentándose alturas de ola. Y esta fue una ola extraordinaria. Y bueno, pues aquí tenemos otra. Y si vemos, pues son olas extraordinarias, no son las alturas de ola frecuentes. Entonces, si nosotros viéramos una estadística, bueno, ¿cuáles son las olas más frecuentes, las alturas de ola? Pues a lo mejor andaría en un rango mucho más pequeño. No con esto que son extraordinarias. Aquí, bueno, pues vale la pena. Si nosotros hacemos el diseño con la altura de ola máxima que se ha visto, pues construiría una fortaleza. Y pues, cualquier olas de este tamaño más pequeñas, fácilmente las soporta. ¿Cuánto nos cuesta construir una fortaleza? Una millonada, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un valor representativo que sea seguro, ¿sí? Y probabilísticamente sea con relativa frecuencia y tener una altura de ola que también provoque que el costo pues no sea significativo. Aquí, pues a lo mejor ustedes no se han percatado del tamaño de un huracán, ¿sí? Vemos que el tamaño del huracán, pues más o menos anda del tamaño de la República Mexicana. Entonces, un huracán es del orden de los miles de kilómetros, no de los cientos o de los 500 metros, no. Un huracán es del orden de los miles de kilómetros. Vean ustedes fotografía, pues me llamó la atención para mostrárselas y vean el tamaño del huracán, ¿sí? Comparado con el tamaño pues, de nuestro territorio. Por eso cuando hay un mal tiempo, pues, prácticamente toda la República lo resiente, ¿sí? Bien. Eso es lo que tengo para el día de hoy. ¿Sí?
¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Alguna inquietud? No, profesor. Bueno, No, profesor. entonces, aquí yo ahorita, bueno, ya les expuse los métodos que hay para estimar la altura de ola, ¿sí? Y la forma en cómo podemos hacerlo. También les expuse las teorías del oleaje que podemos considerar. Como ven, pues, estudiar las olas no es tan fácil, lleva su grado de complejidad. Oye, Aníbal, ¿sí pudiste entrar o ya no pudiste entrar con tu computadora?